En pleno vuelo. Sí. Bueno, en esta ocasión nos han mandado una cosa muy curiosa y pequeñita, lo que nos ha sorprendido que la caja sea tan grande. Me imagino que vendrá muy bien protegido. Vamos a verlo. Viene muy bien protegido, muy bien. Para evitar los golpes y tal. La casa infrarred. Es una cámara térmica minúscula, una cámara térmica súper pequeña. Tenemos la casa infrarred. Viene muy bien presentado con su maletín. Aquí trae el cable tipo USB, sistema C, una banda para lo que es el maletín, una bienvenida de la empresa, y esto es simplemente las pequeñas instrucciones. Este es el anclaje para colocar aquí el móvil con el sistema de infrarrojo por la parte trasera. Y aquí viene el infrarrojo, que es una pequeña cámara térmica minúscula. Esta es la pequeña cámara térmica, con su taponcito, y ese es el ojo térmico. Es súper pequeño. Sistema USB, sistema C, se conecta en el teléfono, y simplemente por este pequeño ojo va a captar la imagen hasta 870 metros, que es una barbaridad de lejos para ser una cámara tan pequeñita. Ya os digo que es lo más sofisticado que hay ahora mismo en cámara térmica para adaptarlo a un teléfono móvil. Es una cosa muy curiosa. Vamos a ver cómo funciona. Ahora vamos a conectarlo mediante una aplicación. Se conecta a nuestro teléfono móvil, muy sencillo, y vaya a ver cómo funciona. Tiene 50 Hz, es una cámara con 50 Hz y graba de 2 a 15 zoom. Un zoom fijo entre 2 y 15, opcional, podemos ir moviéndolo. Es bastante potente, muy pequeñita, compacta y bastante potente. Aguanta el frío y aguanta la baja temperatura y lo que es la lluvia. Bueno, ahora vamos a adaptar la cámara a su anclaje con el teléfono. Es muy sencillo. Este anclaje es mucho más sencillo utilizándolo se puede utilizar con el mismo teléfono en la mano, pero con el anclaje este es mucho más sencillo. Cogemos el teléfono, lo colocamos aquí, lo apretamos, la pantalla hacia nosotros, se puede girar aquí hacia los lados, se puede girar, puesto que esto viene preparado, este anclaje, para ponerlo aquí con un trípode, y ponerlo en cualquier situación.
pero sin necesidad de tenerlo en la mano, sino dejarlo fijo en un sitio. Entonces, en este caso lo vamos a utilizar aquí en la mano, lo ponemos recto hacia adelante, colocamos aquí el teléfono, el ojo de la cámara térmica lo colocamos aquí, mirando hacia adelante, apretamos, no hace falta mucho, se queda trincado porque trae una superficie de goma que evita que se mueva, y ya es muy sencillo, simplemente con el pequeño cable USB hacemos conexión entre el móvil y el ojo térmico. Ya está, es muy sencillo, ya está conectado. Tenemos una aplicación que es la que tenemos que colocar en el teléfono, que es la Thermal Agent X, o la aplicación de Google Play. Hay que buscar la aplicación con este simbolito, que es el simbolito que tienen ellos de Infratel. Es el simbolito suyo. Ya abrimos la aplicación. Abrimos la aplicación y ya vemos cómo se va ella colocando. Está configurándose. Ahí está. Bueno, ya está. Ya empieza a marcar puntos de calor. Diferentes puntos de calor donde ha tenido más puntos de calor. Mira, vemos ahí donde hay puntos de calor, puntos fríos. Hay diferentes formas de colocarlo. Lo podemos ver aquí. Ahí vemos cómo está marcando los puntos más fríos, más claritos, y los puntos más calientes, más oscuros. Aquí al contrario, los más calientes, más oscuros. Aquí vemos los más calientes, más claritos. Mira, ahí vemos más. Vemos, se ve súper perfectamente, súper claro los puntos donde está cogiendo temperatura. Vamos a irlo moviendo para que lo veáis. Esto es una opción, esto es otra. Esto es otra opción. Puedes regular un poquito dándole, girándole. Tiene un pequeño zoom la cámara. Tiene un pequeño zoom que vemos como ahora está más borroso y ahora está más nítido. ¿Ves? Se ve perfectamente. Tenemos aquí diferentes opciones. Aquí vamos lo que es al contrario, los puntos más calientes se ven más oscuros. Y aquí el punto más caliente está rojo. Donde hay más calor está más rojo. Tenemos aquí otra opción que es en naranja. Y esta opción en verde. Después tenemos la opción de la cruz filial, que la cruz filial es móvil. Podemos moverla. La cruz filial podemos moverla a la posición que queramos. Ponerla, quitarla. ¿Ves? Aquí hay un candadito. Si pulsamos el candado y quitamos el candado, podemos mover la cruz filial. Diferentes maneras de ponerlo. Ahí están los perros. Vienen personas andando. Puntos de calor. Puntos de máxima temperatura. Estarán aproximadamente a 100 metros.
Se ve bastante bien. Aquí es sin zoom ninguno. Deja ver. ¿Una meadita? Bueno, hemos venido aquí a probar la visión nocturna. Ya se está haciendo oscuro. Todavía hay objetos que emiten calor. Pero vemos cómo se ve con la cámara. Ahí podemos ver. Vamos a probar las diferentes formas de ver, diferentes visiones. Vemos que donde más temperatura tienen los patos es en la cabeza. El punto de la cabeza es donde más temperatura tiene. El cuerpo tiene una tal cantidad de plumas que no emiten calor. Por ahí, por la parte del culo sí da. Aquí la parte de la cabeza, ¿eh? Aquí la parte de la cabeza. Diferentes tonalidades de blanco y negro, negro y blanco. Y a ver cómo se ven allí en los arbustos. Vamos a verlo a un poco más de distancia. Yeah. Pleno vuelo. Sí. Volando emite más calor, claro. Mira, ahí en los arbustos hay patos ahí echados. Se le ven las cabezas, ese está ahí moviéndose, plumándose. Lo vemos ahí. Recordamos que es de noche. Es de noche, totalmente de noche, vamos. Con la cámara del móvil lo único que consigo coger No se ve nada.
Parece que es de día, ¿eh? Sí. Hay opciones que son, vamos, O sea, blanco y negro parece que es de día. una visión nocturna, visión térmica y visión nocturna espectacular. A ver, ¿se verá la casa de allí enfrente? Un barco. Se ve ahí el Mira el barco. barco. Como tienen aún restos de temperatura del calor que le ha pegado el sol, emana calor y se ve perfectamente. Esa visión es un pasote, vamos. Parece que es de día. Se hace de día con esta mini cámara, vamos, es una pasada. Se ve espectacular. Bueno, se ve como se le resbala el agua por encima del pato, vaya. El agua está más caliente que el cuerpo y al caerle por encima se ven las gotas de agua. Ahí tenemos la opción del punto de mira, que podemos irlo moviendo. Cambiando de color, le podemos cambiar de color y cambiar la posición. Aquí le vamos dando aquí hacia abajo, vamos centrándolo. Hay que quitar el candado, sí. Ahora se desbloquea y se va moviendo. Ahí lo echamos hacia abajo. Vamos a ver alguno, a ver si se ha quedado por allí alguno de los alados. Allí al lejos vemos puntos negros, que esos son los patos, que se han ido para allá, para los arbustos. Vemos los puntitos negros por allí. Ahora vamos a cambiarle los colores. Vemos ahora esos puntitos verdes, son los patos que están metidos allí entre los arbustos escondidos, asomándose entre medio de los arbustos. Ahí están. Qué pasada, cómo se ve. Un murciélago. Pipa. ¿Y el murciélago cómo se ve? Ese no lo habíamos pillado nosotros antes. Un murciélago por ahí volando. Se ve perfectamente, vamos. Y todos esos puntitos negros que se ven ahí atrás, pues todos son los patos que están metidos entre los arbustos. Mira cómo se ve. Se ve incluso la sombra de la luna. La sombra que proyecta la luna. Y han pasado unos aves de marisma. Recordamos que es de noche. Es de noche, totalmente de noche, vamos. No La se cámara ve. del móvil lo único que consigo coger. No se ve nada. Y ahí vienen más patos. ¿Y veis lo que os digo de las cabezas? Pero una persona por allí. Es un perro y una persona. Vemos los puntos de calor. Ya. Yo intento grabar a mi hermano y yo no consigo verlo. Es de noche y no consigo verlo. Y mi hermano me estará grabando perfectamente. Hola. Se ve perfecto. De diferentes tonalidades. Y como podéis ver, es de noche. Y él sí me puede grabar. La verdad que es una pasada la camarita esta. Hasta luego, espero que os haya gustado. Es un pasote la mini cámara esta.
Un pasote. Muy sencillo y se puede adaptar en el cañón de un visor nocturno. Vamos, es la hostia, súper pequeño y no pesa nada. Venga, hasta luego.